buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El pasado jueves, el guitarrista francés Thibaut García interpretaba en el Teatro de los Campos Elíseos, aquí en París, el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo junto a la Orquesta de Cámara de París dirigida por el director español Antonio Méndez. Concierto que servía de presentación a su nuevo disco consagrado al concierto de Aranjuez. Y precisamente para hablarnos de este concierto y de su brillante carrera como guitarrista, Thibaut García ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Thibaut. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Permíteme, Thibaut, que explique antes que nada que has nacido en la ciudad francesa de Toulouse, en el seno de una familia española. Tus abuelos, me contabas, llegaron a Francia en plena guerra civil. ¿De qué modo el hecho de tener una familia de origen español ha marcado tu carrera? Pues la cosa es que cuando tocas la guitarra, de una manera estás español musicalmente, y yo tenía también la familia y la sangre. La cosa es que mi padre y toda la familia de la parte de mi padre es española y la familia de la parte de mi madre es francesa. Entonces yo tengo las dos partes y la parte española me ayudó muchísimo para la música y para este sentido que tengo cuando toco la guitarra. Cuando toco la guitarra me siento los dos, francés y español. Pero cuando soy, como se dice, una persona normal en la calle, me siento más francés, pero musicalmente un poco más español. Escuchabas a tu padre que es un buen guitarrista, ¿no? Sí, no es su profesión, pero toca súper bien. Y eso también era la cosa porque yo quería empezar a tocar la guitarra, porque él tocaba con un nivel casi profesional. Tocaba obras de Albéniz, de Agustín Barrios, de Francisco Tárrega, y eso era increíble. Porque mucha gente toca la guitarra en España, en América Latina, pero es un instrumento muy difícil tocarla bien, ¿no? Sí, tocarla bien y también tocarla de qué manera, porque la guitarra es un instrumento que tiene tantas identidades. Por ejemplo, cuando digo la palabra guitarra, imaginamos todos una guitarra diferente, que puede ser flamenca, que puede ser clásica, que puede ser jazz, folk. O la de Jimi Hendrix. O la de Jimi Hendrix también. Y la mía era clásica. Vas a empezar tus estudios de guitarra muy pronto, con solo 7 años. ¿Tanto les diste la lata a tus padres para que te llevaran a la escuela de música a los 7 años? Sí, ellos, por ejemplo, antes que empiece la guitarra y me pusieron a hacer fútbol, soccer. Y yo quería tocar la guitarra absolutamente porque mi padre la tocaba tan bien y cada día preguntaba, quiero hacer la guitarra, quiero tocar, ¿me podéis aprender? Tada. Y ellos no podían enseñarme. Y entonces hay un momento dijeron, ok, vamos a la escuela de música y empezamos todo. Y ahora todo el mundo está contento. Aunque es cierto que en España son más famosos los futbolistas que los guitarristas, ¿no? Seguro. Y ganan más dinero, además, no sé cuánto. Pero eso no es la pregunta, ¿eh? No es la pregunta. Vas a ser aceptado con solo 16 años en el Conservatorio de París en la clase de Olivier Chassin. ¿Fue difícil para ti subir a París de una ciudad como Toulouse, mucho más abierta, más latina, quizás? No, la cosa que es difícil es el examen para ir al conservatorio superior, pero ir a París desde Toulouse no era un problema porque yo iba a París con mi guitarra y todo era súper natural. Sí, y muy fácil, porque es la cosa que quería. Y cuando quieres una cosa y que eso pasa, vale, es perfecto. ¿Fue difícil preparar la oposición, el concurso al conservatorio? Sí, era una preparación muy
precisa mucho trabajo. Yo también, como tenía 16 años, iba al colegio y después del colegio tenía que trabajar horas y horas. Entonces hasta las 9, 10 trabajaba la guitarra. Pero también aprendí muchísimo de este periodo de mi vida porque aprendí a tener un objetivo y ir hasta el final de este objetivo. Y creo que es muy importante. Esa fue tu primera victoria. Sí. Luego habría otras, hablaremos de otras victorias más Claro. tarde. Me contabas que a partir de estar en el conservatorio vas a trabajar 5 horas al día, Ujú. vas a estudiar 5 horas al día tu guitarra. ¿Es mucho o es poco? Pues depende de para quién. Hay personas que trabajan como 10 horas al día, hay unas que trabajan 2, 3 horas. Hay una cosa muy importante es cómo trabajas. Por ejemplo, si practicas 10 horas, pero con un método que no es bueno, entonces no funciona. Si practicas 2 horas, pero muy eficiente, entonces me parece muy interesante. Yo intentaba hacer 5 horas eficiente, pero no era fácil todos los días. Creo que la manera de trabajar es muy importante. El nombre de horas no pasa nada, el resultado es lo que importa. Además es un trabajo muy solitario, ¿no? Me decías que es importante que el músico entre en contacto con la sociedad, con los otros, ¿no? Sí, es solitario en el sentido social, pero como decimos, la música nunca te deja, entonces no parecemos solo. En el 2013 vas a ganar el concurso de Sevilla de Ujú. guitarra allí en España con solo 19 años. Fue el inicio de tu carrera, ¿no? Sí, exacto. Eso, este momento, este premio, primer premio, era increíble para mí porque me dio los primeros grandes conciertos. Y cuando tienes 19 años y te vas a tocar en España, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en salas oficiales, pues ya es el principio de algo. Pero después de eso tenemos que practicar más para que continúe. Por supuesto. La BBC te ha concedido el premio de la New Generation Artist, pero imagino que obtener en Francia, aquí en tu país, una victoria de la música fue mucho más emotivo, ¿no? Para ti, ¿o no? Sí, es diferente, pero la Victoire de la Musique en Francia es algo que conocemos desde pequeño. Por ejemplo, yo cuando miraba la televisión, yo vi esta ceremonia. Como, por ejemplo, yo vi personas en la televisión con, ¿sabes? Este cosa de las... ¿cómo se dice? ¿Cómo se explica eso? Dilo en francés. Em, la cérémonie où on ouvre la lettre pour donner le résultat, Sí, comme la dans les ceremonia Césars. donde, como en los Oscars, que la ceremonia donde se abre el Eso es. sobre. Y eso es algo de ficción, es algo que existe solo en la tele, pero finalmente pasó en la vida para mí y era muy emocionante. ¿No te temblaban las piernas cuando subiste a buscar No, pero la victoria? el corazón parecía salir de mi cuerpo. Imagino, ¿no? Es maravilloso. ¿Han cambiado las cosas aquí en Francia para ti desde el premio de las Victorias? Sí, poco a poco cosas cambian, pero intento, como lo dije antes, intento de continuar a practicar para que las cosas continúen de crecer, pero en un buen sentido, de nunca dejar las cosas y decir, ay, ya está terminado, tengo una victoria de la música, ya está terminado. No, es el principio de algo. Claro, porque ¿cómo se siente siendo un artista revelación? ¿Y cuándo se deja de ser revelación para ser un artista confirmado? Quizás con un concierto en el Teatro de los Campos Elíseos. Por ejemplo, es un sueño, es una sala mítica, es algo fantástico. Y yo en mi vida, cuando era más pequeño, nunca pensé un día tocar en una sala así y aquí estamos ahora. Estuviste a punto de tocar en el Carnegie Hall, nos contabas hace unos años. Sí, pero eso no pasó porque al último momento cambiaron la sala, por no sé las razones, pero cambiaron la sala. Pero tenemos muchos años enfrente y esperamos tocar ahí un día. El concierto del jueves pasado se adelantó 2 horas por causa de un pequeño virus. Ujú. ¿Cómo te ha afectado a ti esta pandemia, el confinamiento? ¿Cómo lo has vivido? Muy particular porque
para nosotros artistas es un gran problema porque no tocamos mucho menos, no tenemos el mismo contacto con el público, pero es algo nacional, internacional y eso toca a todos, toca a todos. Entonces hay una parte en- en mi mente que dice, oh, no tenemos suerte, pero es para todo el mundo. Entonces no digo nada, intento hacer las cosas el mejor que puedo y compartir la música con la gente que lo necesita también. Una orquesta como la Orquesta de Cámara de París es la formación perfecta para una obra como el Concierto de Aranjuez. Es muy bueno. Y también cuando tocas con guitarra no necesitas una orquesta de 100 músicos. Y creo que funciona bien. Además va acompañado del disco que acaba de salir al mercado, el Concierto de Aranjuez. ¿Qué has encontrado de nuevo en esta obra que se ha escuchado tanto, tanto? Quizás es la melodía la más conocida del mundo, ¿no? Claro, la más conocida, la más bella también. Y sí, tocar y grabar el concierto de Aranjuez es algo muy especial en el sentido que ya tenemos una idea de cómo debe sonar, porque, por ejemplo, yo lo escucho desde que estoy pequeño y también antes de tocar la guitarra, yo lo escuchaba por Narciso Yepes, como te lo dije antes, es que es la primera grabación que escuché en mi vida, Narciso Yepes tocando el concierto de Aranjuez. Entonces ya tenía una idea muy, muy evidente de cómo debe sonar y también debemos el llevar algo de nosotros, de nuestra personalidad, de manera de tocar, de la sensibilidad. Y creo que es la mezcla perfecta que debemos encontrar en esto. ¿Cuál es el secreto de la emotividad, sobre todo del adagio conocido del Concierto de Aranjuez? Quizás la historia personal de Rodrigo, ¿no? Que estaba pasando por un muy mal momento. Eso es una historia muy triste porque Rodrigo estaba a punto de tener un hijo, una hija, no sé, y creo que las cosas pasaron muy mal y el bebé murió. Y entonces podemos sentir en este segundo movimiento el dolor profundo. Y cuando tocas esta obra, hay una cosa que parece esencial para la emoción, es la espontaneidad, pero también ¿cómo se dice? La pudeur. Sí, la pudor. Sí, la pudor. Y es algo al mismo tiempo con mucho dolor, pero es algo interior también. Algo que pasó en su mente de una manera demasiado fuerte. Y eso el público lo siente sin duda, ¿no? Mm. Además, la dirección musical del concierto aquí en los Campos Elíseos fue de Antonio Méndez, joven director español. ¿Cómo fue tu trabajo con él? El hecho de ser francés no produjo alguna reticencia, no te miraba con mal ojo. No, 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 no. Pasó muy bien y no conocía a Antonio. Era la primera vez que tocamos juntos y la cosa con él es que es muy preciso, muy claro, todo es increíblemente claro. Y hablamos de las ideas antes de tocar con la orquesta y entonces cuando llegamos con la orquesta funcionó súper bien. Y, y creo que lo que me encantó con él es que tiene el sentido español, este sentido popular, porque es una cultura que es suya. Y, por ejemplo, habló del zapateado, del ritmo de los bailes y tal. Y también tiene una elegancia, algo un poco clásico. Y era muy, muy interesante. El hecho de haber escuchado flamenco cantado por tu padre, imagino que ayuda, ¿no? También. Claro, ayuda mucho. Tenías previsto también, Thibaut, un concierto el martes próximo junto al bandoneonista francés Félicien Brut y ha sido aplazado por culpa de ese virus. Mm. El repertorio latino también te va como anillo al dedo, ¿no? De- es- Piazzolla vas a tocar. Pardon, j'ai pas la fin. El repertorio latino te va muy bien, como anillo Sí, al dedo. claro, pero cuando tocas la guitarra desde pequeño y tocas música española y de América Latina, y entonces es también un poco nuestra cultura, musicalmente a lo menos. Por supuesto. Y cuando tocas con acordeón,
ellos también tocan mucho pasodobles y también la música de América Latina. ¿Cómo ha sido el trabajo con este bandoneonista? Porque no es un acordeonista, es un bandoneonista. No es acordeonista. Acordeonista, Sí, perdón. eso es. Más francés. Félicien es campeón del mundo de acordeón. Fantástico. ¿No es un poco fuerte el sonido del acordeón al lado de la guitarra? Sí, sí, es un monstruo, es como un toro en la arena, ¿sabes? Y Hay que saber torearlo. eso es, el guitarrista es el toreador. Y no, funciona bien, pero por ejemplo en los conciertos yo uso un sistema de amplificación para que sea confortable y que podamos hacer dinámicas. Hablando de música latina, no me gustaría que te marchases sin que nos propusieses algo. ¿Tienes en tu repertorio algo latino, música latinoamericana? Claro, tengo algo y me gustaría tocar una obra que me encanta. Es como, más como una improvisación, no hay partitura, pero se llama Alfonsina y el mar. Famosa canción. Claro. ¿Tienes tu guitarra contigo, creo? La tengo aquí, sí. Pues si no te importa, podemos escuchar esa versión de Alfonsina y el mar, interpretada por Thibaut García a la guitarra. Quizás puedes bajar un poco el micrófono para que la guitarra se escuche mejor. Fantástico, muchas gracias. No la tienes muy lejos, ¿eh? No. Casi te ha seguido la guitarra. Thibaut García, Alfonsina y el mar. Muchísimas gracias, Thibaut García, por esta maravillosa Un placer. versión de Alfonsina y el mar. Digamos también que
El disco de Thibaut García con el concierto de Aranjuez ha sido editado en Francia por Erato de Warner. Permíteme también, Thibaut, que dé las gracias a Vanessa Loiseau, que se ha ocupado hoy de la realización sonora y visual del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina y quizás en Toulouse también, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.